Tiempo para compartir. Bienvenidos a Arti.0. Un nuevo espacio en directo semanal, pensado para dar voz, debatir y buscar soluciones reales a los temas que nos importan como sociedad. En emisión en directo. RTV.0. Vivencias y recuerdos. Diversas imágenes van apareciendo. La madre, el hermano, un patio de colegio con niños y la portada de su libro Más vale me hubiera muerto antes de nacer. Tiempo para compartir. En colaboración con Silvia Sánchez de Miguel, junto a varias compañeras estamos trabajando en un documental titulado Solo querían ser niños, cuando la historia real supera los límites de la investigación paranormal. A partir del testimonio directo de César Delgado, que vivió su infancia en aquel colegio, queremos denunciar los malos tratos y abusos sufridos por muchos niños de la posguerra y la dictadura en los orfanatos. Al mismo tiempo, exploraremos mediante investigaciones paranormales si en esos lugares permanece alguna huella de aquel sufrimiento. Bueno, pues mi nombre es Silvia. Hemos venido hoy de nuevo con César al colegio, como él lo llama. Y bueno, pues nosotros en nuestro tiempo libre nos dedicamos a visitar sitios abandonados. Hace como 4 años fue la primera vez que vinimos a este colegio y posteriormente a nuestra visita lo que hicimos fue intentar recoger información. Dentro de toda esa información que intentamos recoger nos encontramos con el libro de César, Caruba, Ojalá me hubiese muerto cuando nací. Y bueno, pues la verdad que el libro nos impactó bastante, todas las cosas que él contaba, todas sus vivencias, la crudeza de todos esos acontecimientos. Y pues bueno, estuvimos un tiempo dándole vueltas porque localizamos su correo electrónico, pero no nos atrevíamos a contactar con él porque no sabíamos pues los recuerdos que él podría tener, los traumas, si le haríamos revivir cosas dolorosas. Entonces fueron 3 años pues ahí dándole un poquito vueltas a la idea. Al final me decidí a escribirle un email y a los 7 minutos de escribirle ese email él respondió y pues bueno, contando un montón de historias más sobre el centro, y él pues bueno, desde el primer momento nos acogió con los brazos abiertos. De hecho, hoy en día es alguien más de la familia y a raíz de ese contacto con él decidimos hacer un documental sobre este sitio, no solamente para contar su historia personal y las vivencias de este tipo de lugares, sino para, pues bueno, a modo de denuncia sobre los tratos que en los centros de menores y en los orfanatos se impartía a los niños, sobre todo en centros que estaban gestionados por la Iglesia, por las Hermanas de la Caridad. Entonces, pues bueno, lo que queremos hacer es un poco, con la historia de él, levantar la voz y hacer un trabajo de denuncia. Levantar la voz por todos esos niños que sufrieron tantos malos tratos y que no pudieron levantarla por ellos mismos. Y también, a la vez, lo que estamos intentando es obtener resultados de fenómenos paranormales que lo que demuestren es que en estos lugares queda una impregnación de lo que ocurría tras sus muros. Entonces venimos con aparatos de medición de campos electromagnéticos, cámara termográfica, pues diferentes sensores. También recogemos grabaciones para ver si hay fenómenos de voz y bueno, pues estamos obteniendo algunos resultados
y con todo eso estamos haciendo el documental, pero sobre todo lo principal es el testimonio de César y que él pueda dar voz a todos esos niños que tuvieron que callar tantas cosas por miedo. Un truculento relato autobiográfico sobre los acontecimientos que, antaño, quedaron ocultos entre los muros del centro escolar Santos Niños Justo y Pastor. Más tarde, derivarían estos en el año 2010 en el proyecto que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior Comunidad de Madrid desarrolló para la conversión en el futuro Museo Nacional del Crimen. Tendido sobre los raíles del ferrocarril, el autor refiere en su grabadora los castigos y torturas que, a mediados del pasado siglo, las religiosas hijas de la caridad aplicaban a los niños huérfanos en dicho internado español regentado por la Junta de Protección de Menores. El escalofriante relato concluye al tiempo que se aproxima un tren mercancías sobre dicha vía. Unas pinceladas de felicidad iluminan débilmente la negritud de un cuadro cuyo fondo está cubierto por la ceguera, sobrevenida al protagonista junto a la muerte del ser más amado. El recuerdo de los crímenes y la sexualidad aberrante entre monjas, el sacrílego escándalo eucarístico, se mezclan con los consejos éticos y el amor profesado a su maestro, el filósofo metafísico Hipajón Mecloy, educador de sentimientos. Acabamos de llegar a la parte antigua del colegio donde estuve yo hace mucho más de medio siglo. Esta es la puerta original en la que, teniendo yo 3 años, fui trasladado del orfanato La Sagrada Familia a este otro maldito antro que tiene por nombre Santos Niños Justo y Pastor. Venía con mi abuelita y le dije que por favor, porque aquí había un aldabón para llamar, esos antiguos, y quería ser yo el que llamase al colegio golpeando al aldabón, y le pedí por favor a mi abuela que me subiera en brazos para poder alcanzar al aldabón. Y estamos precisamente justo delante de esta puerta, estaría lo que se llama, o lo que le llamábamos entonces, lo bautizamos todos los niños como el patio de las mierdas. Se llamaba el patio de las mierdas, que es aquí donde llegaban los autocares de las visitas que se producían un domingo sí y uno no, al mes de visita. Los que tenían la suerte de tener visita la tenían una vez cada 15 días, pero eran los privilegiados. Los demás pues podíamos tenerlo quizás una vez al mes o cada 2 meses. Y aquí paraban los autocares donde bajaban las señoras para ver a sus hijos, porque serían huérfanos de padre, de madre también, o de los dos, ¿no? Y le llamábamos el patio de las mierdas porque se acercaban muchos perros del pueblo y hacían sus necesidades aquí en el patio, y claro, estaba todo el patio perdido, que no era el que utilizamos normalmente para el recreo, que se estará dentro, lo vamos a ver ahora, y estaba dentro del edificio, pero este era como si dijéramos la salida del colegio, o la entrada. Esto era la Alameda, que de cuando en cuando, de tarde en tarde, nos sacaban para que disfrutáramos un poquito de la naturaleza, pero generalmente casi en todo el año no vendríamos más que aproximadamente 2 o 3 veces. La que más nos sacaba era Sor Brígida, que era la que se encargaba de la lencería, de la ropa, y esa nos enseñó a hacer presas aquí con el agua que corría por algunos riachuelos de por aquí, y claro, lo pasábamos extraordinariamente bien aquí, restregándonos con la arena, y además había un lago pequeñito donde había ranas, y jugábamos con los renacuajos de las ranas y con las propias ranas, y las torturábamos, les hacíamos a las ranas las mismas perrerías que nos hacían a nosotros las monjas.
De manera que aquí estábamos un poco más libres, ¿no? Las torturas eran que no se vieran en el exterior, que quedaran bien encerradas en el interior y que no trascendieran y nadie viera lo que se mamaba dentro de este inmundo lugar. Aquí ya vamos a entrar dentro del edificio bajando estas escaleras. Pasa adelante, sin problema. Uy, aquí hay una rama que... Ahí hay una rama. Ya está salvada, ya. ¿De dónde estamos bajando? Al cuarto de calderas nuevo. Ah, ¿sí? Como los mineros. Cuidadito. Yo menos mal que oigo las paredes, si no... Venga, aquí ahora hay tablas en el suelo. Bueno, entonces tranquilidad, poca, un escaloncín pequeño. pero que dure. Ahí. No, si yo te voy dejando porque sé que tú te apañas. Sí. Cuidado con las tablas del suelo. Si veo que te tropiezas, al segundo bote ya te cojo. Ahí, ya se acabaron las tablas. Y ahí sigue nuestra cruz. Todavía. Sí, estoy yo delante tuya. Espera. Sí. Ahí hay una cruz que pusimos para el documental. Sí. Y ya lleva ahí 7-8 meses. A ver, yo Ahí tienes sigo por tablas. aquí. Y ya, si giras a la izquierda, Sí. estamos en la puerta principal. A ver. Yo quiero Vale, dar... aquí hay una mesa. ¿Y esta mesa? Esta mesa es nueva, yo creo. Sí, ¿no? Sí, porque es de metal. Esta mesa tiene que ser de metal. ¿De los? Esta es la entrada. La entrada que está, que aquí viene aire. Y esto es la puerta. ¿Aquí? Esta Aquí. es la puerta. La puerta vieja, ¿no? La puerta vieja. Bien, ya hemos entrado dentro del colegio. Lo primero que había aquí delante, que Silvia me corrija si no es así, era un recibidor, aquí enseguida. Exactamente. Bien, y ya más de frente, un patio pequeño con plantas, que era el patio de las monjas. Patio de las monjas. Pero aquí a la derecha, por aquí voy bien, ¿no? Por aquí. Por ahí. Por aquí hay un pasillito donde aquí había un sofá. Aquí había un sofá. Y cuando me avisaron a mí, teniendo 7 añitos, que estaba en la clase, que ahora la veremos, vine hacia aquí porque por primera vez conocí a mi madre cuando yo tenía 7 años. Yo no la conocía porque la había perdido con 1 o 2 años por razones de enfermedad de tuberculosis, que la ingresaron en Galicia, en un sanatorio para tuberculosos en Orense. Bien, mi padre nos había abandonado y estuvimos aquí 7 años sin saber nada de la familia, solo de mi abuela. Cuando mi madre apareció aquí, que me estaba esperando, estaba yo en clase, yo vine por este pasillito, por aquí, y desde una distancia, más o menos esta distancia donde empieza este pasillo, aquí vi que ahí, cerca del hall, estaba una señora con un pañuelo que yo no conocí. Y ella se dirigió a mí y me dijo: Cesítar, ¿no me conoces? ¿No me conoces, Cesítar? Y yo pues me quedé perplejo, porque lo primero que se me ocurrió, me vino en la cabeza, en el cerebro, fue decir: qué mamá más guapa tengo, porque me habían anunciado las monjas que vendría mi madre a verme. Y yo dije: qué mamá tan guapa tengo, porque era diferente a todas las demás madres que yo había conocido de las visitas que venían los domingos, y eran todas pues bastante deprimentes en cuanto a la indumentaria, en cuanto a que eran con el pelo gris, mayores, poco arregladas de aspecto, y mi madre pues venía muy lucida, muy arreglada, muy preparada, porque era la primera vez que venía a este maldito
rincón. Por aquí seguimos a lo que eran, atravesamos ahora, vamos a dar paso a un pasillo, yo creo que es por aquí el pasillo, ¿no, Silvia? Estamos ahora aquí habría una puerta cerrando este espacio, y aquí estamos ahora ante el pasillo central, el pasillo principal del colegio, y aquí, si pasamos ese pasillo, aquí tendría que estar la entrada aquí a las aulas que era de pequeños. Pero claro, no hay entrada aquí, que hay puerta aquí, esta puerta, ¿no? Sí, y además esa está cerrada con llave. Está cerrada. Esa es el aula blanca, por ahí. Aula blanca, bueno, aquí era donde, aquí había, de aquí para allá había dos aulas, separadas por una mampara, que era al fondo la de parvulitos, y aquí, nada más entrar aquí, sería la de medianos, porque aquí había tres aulas principales, de pequeños, que era desde los 5 años. Yo entré, claro, como dije antes, 3 años, entré aquí porque mi hermano había ingresado antes que yo, al ser 3 años mayor que yo. Pero por no dejarme solo en la Sagrada Familia, en el otro internado me trajeron aquí. Y aquí fue muy espectacular porque todos los niños empezaron a comunicarse entre ellos que había llegado un niño nuevo que sabía leer con 3 años. Y era leer. Y entonces me pusieron aquí. Luego pasamos al patio y os diré lo de la lectura. Pero aquí lo que hicieron fue, en este pasillo principal, que entramos ahora, reunir a todo el colegio para que yo, que no sé de dónde venía esa fama, sabía contar cuentos, y me subieron encima de una sillita, siendo novato, a contar cuentos por la noche antes de ir a dormir. Y yo recuerdo perfectamente los cuentos que conté. Voy a contar alguno, porque son muy cortos, lógicamente. Yo tenía 3 años y entonces empecé a decir: esta noche no hay coche, porque el cochero ha cogido una mona y la está durmiendo. Iba una zorrita por un centenar, se clavó una pajita y dijo: cuac, 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 cuac. Como soy tan pequeñito y tengo tan poquita voz, no tengo más que deciros: ¡viva la Madre de Dios! Esos eran los cuentos que yo contaba de pequeño. Mañana domingo se casa Perico con una muchacha que no tiene patas y sabe correr. Ahora, seguimos por aquí. Y aquí a la derecha había un hueco que daba a otra aula. Aquí, ¿puede ser? Sí, ahora es un pasillo. Para otra aula, bien. Y pasamos y seguimos el pasillo. Y entonces aquí a la izquierda estaba el gran comedor. El gran comedor. Claro, las comidas eran espantosas, ¿no? Casi todos los días eran garbanzos salados, a lo mejor con un poquito de bacalao por medio, pero generalmente eran garbanzos salados. De segundo, cuando había segundo, podía ser un trozo de pan con una sardina. Y de postre era una manzana toda negra, podrida, con gusanos, que teníamos que ir apartando los gusanos para ver si encontrábamos a lo mejor un trocito blanco que correspondía a una parte sana de la manzana que casi nunca la encontrábamos. Por eso cogíamos la manzana, nos la guardábamos para cambiársela a las que el señor de la pocilga, el calefactor, en un caldero les llevaba a los cerdos sus manzanas y se las las canjeábamos por las que les llevaba a los cerdos. Luego, cuando tenías más hambre por la noche, ibas al contenedor de la basura y cogías más manzanas que habían despreciado los cerdos y que estaban ya chupadas por los cerdos. Bueno, si seguimos por aquí, estaría la escalera. ¿No? Sí, pero tienes que un poquito más. Un poquito más adelante, pero a la derecha. Sí. Esto es. Por aquí, ¿no? Ahí. Por aquí es la escalera. Bueno, aquí en esta escalera subía a la capilla de entonces, que luego había otra nueva, y a las clases, a la clase de mayores, porque ya hemos pasado la de parvulitos y la de medianos, y ahí arriba estaba la de mayores, pero tenemos que ver otra cosa antes. Entonces, aquí justito al lado de la escalera, aquí estaba la caldera de calefacción, y ahí estará seguramente el hueco de la escalera, ¿no?
Sí. Bien, ese hueco de la escalera voy a pasar. Ten cuidado que los huecos son por el suelo de metal. Voy a pasar porque aquí debajo, que tendría una altura muy pequeña, quizás de medio metro de altura. A ver dónde está el hueco. Ahí hay huecos y el hueco no está ya. ¿Ya no está el hueco porque no hay escalera aquí o qué? Está la escalera. Esto es la escalera. Aquí había un armario, que tendría hasta aquí el techo y es donde guardaban el carbón de la caldera que estaba aquí. Aquí estaba la caldera y aquí guardaban el carbón. Y ahí cuando nos escapamos, me condenaron aquí 3 días a estar aquí debajo con las ratas que había aquí y con las cucarachas. Aquí durante 3 días. Cuando salí de aquí, al tercer día, donde yo hacía mis necesidades, pocas necesidades porque no comía, claro, ni comía, ni desayunaba, ni cenaba. Aquí la orina que pude echar, pues entre las cucarachas y las ratas tenía que estar dando zapatazos para que no se acercaran. Era aquí, yo no cabía de pie, tenía que estar en cuclillas. Y al salir después del tercer día, pues no pude enderezarme, no podía, tenía que andar en cuclillas desde aquí. Y ya Sor Socorro, que era la monja buena, que era la encargada de la enfermería, fue la que al sacarme me llevó a la enfermería y a base de masajes en las rodillas, en los pies y en las caderas pudo hacer que volviera a ponerme de pie. Pero estuve todo un día entero andando en cuclillas porque no podía enderezarme. Y ahora, a continuación de aquí, por el mismo pasillo, vamos a ir a parar a la puerta del patio, que tiene que estar aquí ya. Ahí está. Aquí está, efectivamente, aquí está. Esto era nuestra salvación. Cuando era invierno, como ahora, por ejemplo, bueno, en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, lo que hacíamos los párvulos era venir corriendo por aquí para que nadie se nos colara e ir directamente a donde estaba la bajante de la chimenea para calentarnos en la pared que daba a la chimenea. Había 2 chimeneas. La más caliente era la que daba a la cocina y aquí había otra, aquí a la derecha, que daba a la salida de los humos de la caldera que hemos comentado. Entonces ahora estamos bajando al patio, ¿no? Ahora estamos bajando al patio. Estamos bajando al patio. Bueno, pues aquí a la derecha había una chimenea, aquí a la derecha. Tiene que estar por aquí, ¿no? Están los anclajes, pero chimenea ya no está la chimenea. Bueno, no. Esta es que calentaba poco, no era como la de la cocina que calentaba más. Pero sí que recuerdo que aquí a la vuelta había una esquinita, aquí. Ahí. Y esto es, aquí había un pararrayos. Aquí había un pararrayos. ¿Sigue aquí? No. Se lo han quitado. Bueno, pero aquí tenía una cosa muy curiosa. Ahí enfrente había un aula, una clase, y con un tejado bajito. Un tejado, a lo mejor estoy señalando al tejado. Eso es, sí, bien, sí. Bien, pues aquí era muy famosa esta pared, porque aquí era donde yo la utilizaba y otros niños párvulos a jugar a la pelota y tirar la pelota contra esta pared y luego recogerla y volver. Antes había aquí una acera que luego daba la vuelta por aquí para allá, una acera. No te metas tan para allá porque está lleno de zarzas. Ya, bueno, entonces en esta pared había veces todos los años por Navidad, por diciembre, ya no podíamos jugar a la pelota. Porque aquí lo que colgaban completamente abiertos en canal eran los cerdos que mataban en el patio cuando venían los señores de la matanza. Entonces los abrían en canal y para que se secaran los crucificaban aquí, verdaderamente crucificados. A nosotros nos daba mucho miedo, y aquí es donde pasó que un niño muy malo, que se llamaba el Calavera, le llamábamos, me hizo una cosa que se llama misinabime, que es mirar a ver, todos conocéis, por ejemplo, la botella de anís del mono, que tiene en la etiqueta un mono con una botella en la mano, y en esa botella hay una etiqueta, y en esa etiqueta hay un mono con una botella en la mano,
Y en esa botella de la mano hay una etiqueta. Y en esa etiqueta, así sucesivamente, hasta el infinito, ¿no? Eso se llama Misen Abime. Pues aquí lo que hacíamos era, más adelante, donde estaba la comunidad, que tiene una pared más amplia que esta, luego la veremos, pero nos ponían una estampita y 3 puntitos, pues la estampita era de Santa Catalina o de quien fuera, ¿no? Y le ponían 3 puntitos en la nariz, que mirándola fijamente y contando 70, al quitar la estampita veíamos a la santa reflejada en la pared, o sea, se había quedado impreso en la retina, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hicieron los niños estos, sinvergüenza, más mayores que yo era muy pequeñito, pues me pusieron una cartulina alrededor de mí. Y en la cartulina dentro había un Cristo crucificado. Y yo miraba la cartulina, luego me trajeron aquí dando vueltas por el patio y me pusieron enfrente de esta pared, donde estaban los cerdos. Y aquí los cerdos crucificados y con la barriga abierta, todos abiertos en canal, para que se fueran secando. Y entonces me quitaron la cartulina y ¿qué apareció? Apareció el Cristo dentro de la barriga del cerdo. O sea, lo que yo estaba viendo aquí era un cerdo crucificado con un crucificado humano dentro que era el Cristo, ¿no? Esa era la maldad del calavera, ¿no? O sea, que aquello a mí, pues claro, me produjo un impacto muy, muy fuerte con lo que soñaba y por las noches me despertaba, etcétera, porque claro, fue una cosa muy, muy cruenta. Nada más entrar aquí a la derecha estaba la puerta del baño. Sí, pero aquí. ya no está comunicado entero. Bueno, pero voy a ver cómo está. ¿Se puede pasar por aquí? Sí. Bueno, si pasamos por aquí, aquí estamos entrando y había 3 retretes. Uno a la izquierda, otro en medio y otro a la derecha. ¿Sigue estando eso así? Sí. Vale, y por aquí se pasaban las duchas. Sí. Bien, entonces, en este de la... A ver, ¿cuál es el retrete de la derecha? Aquí mismo, por aquí. Sí. Aquí en este retrete es cuando yo vi por la ventana del retrete, que era por donde entramos nosotros desde el patio, porque la puerta estaba cerrada, no nos dejaba entrar al servicio, aunque te estuvieras cagando a tope. Entonces saltábamos por la ventana, que está al fondo del retrete, y aquí podíamos hacer nuestras necesidades a traición. Entonces por aquí es por donde yo vi que cuando yo entré nuevo en este colegio, el único amiguito que tenía era otro de mi misma edad, de 4 años, aquí cumplí yo los 4 años, y era un niño que era de Marín. Marín era un niño rubio, gallego, y que hablaba, a mí me hacía mucha gracia porque hablaba cantando. Luego me enteré ya de adulto que en Marín tienen un acento gallego muy cantarín. Y es muy bonito cómo hablan las mujeres y cómo hablan los niños en la zona de Marín, porque hablan cantando. Y así me encontré yo con Pascualín, que nos hicimos íntimos amigos, y él me enseñó a jugar a las palas, a hacer bollos de barro, etcétera, a jugar a los cromos, etcétera. Yo siendo nuevo. Y era el único, porque no nos dejaban entrar en la clase de párvulos porque todavía éramos pequeños. No nos lo permitían. Y nos tirábamos todo el tiempo jugando aquí en el patio. Y eso, y un día que nos habían echado a los cerdos, a la vuelta de unos días, yo no encontraba a Pascualín. No encontraba a Pascualín por ninguna parte. Pascualín no aparecía en el recreo, no aparecía en el patio, ni aparecía en la capilla, a la clase no iba, lógicamente, y yo estaba triste, y entonces viniendo aquí a hacer las necesidades, me asomé por la ventana abriéndola un poquito porque hay unas voces de hombres. Aquí nunca venían hombres, solamente venía el calefactor, ¿no? Pero hombres de fuera ni mujeres no venían nunca, solo las monjas y las chicas de limpieza y el calefactor. Y abro un poquito la rajita del váter y encuentro 2 señores que estaban hablando. Yo había pedido permiso para venir a hacer caca y entonces es cuando me encontré al abrir la ventana que esos 2 señores hablaban con la superiora, con Sor Isabel de la Cerda, esa de la que hablaba antes la señora que nos hemos encontrado, con la superiora. Y estaba diciendo a los señores, estaba diciendo
si hay algún problema, chístenme ustedes que estoy arriba en el despacho, porque la fachada de la mujer está a la izquierda de donde estamos ahora, si te asomas por la ventana de aquí de los váteres que daba a la izquierda. Y ahí, detrás de estos váteres, que ahora mismo lo vamos a visitar, hay un cuadrilátero que estaba encerado, donde jugábamos a las cuatro esquinas, los niños más pequeños, ¿no? Porque era un recinto pequeñito. Y ahí habían abierto una zanja los obreros y estaban echando 2 sacos. Y al echar uno de ellos en esa zanja, que le habían dicho los obreros que con 2 metros había de sobre, con 70 centímetros de ancho, y la madre superiora lo aprobó y dijo, si hay alguna observación, me chistan que yo estaré ahí arriba en el despacho. Y hablaban muy bajito, hablaban muy quedo. Yo digo, ¿por qué hablarán tan quedo, tan bajito? Cuando echaron los sacos en la zanja, uno de ellos, el obrero que estaba más cerca de aquí, de la ventana, yo me fijé en él y se santiguó. Entonces, cuando se santiguó, yo comprendí que dentro de ese saco iba Pascualín. Y eso es lo que yo tengo todavía presente. Para aquí se iba donde las... Hay otro servicio ahí. ¿Aquí? Ahora, sí, enfrente justo de ti. Han hecho otro. Bueno, ahí estaban las tres duchas, había. 3 duchas. Y a la izquierda estaban los lavapiés. Y una ventana. Entonces, cuando nos escapamos, yo tenía 8 años, mi hermano tenía 11 y... Y Escribano, que se suicidó, tenía 13. Así que por aquí vinimos por la noche, de madrugada. Escribano era el que dirigía la comitiva y sacó de los calzoncillos una ganzúa, un alambre, y pudo abrir la puerta de aquí del retrete. Por las ventanas del retrete yo no pude saltar, pero no pude saltar por aquí, por la de las duchas, porque no tenía dónde apoyarme y me llegaba por la boca el alféizar, no era yo muy bajito. Entonces vinimos aquí por el retrete y al poner de pie en la taza del váter ya pude saltar por la ventana afuera e inmediatamente vino el perro corriendo, no me acuerdo qué raza era, pero una de estas terribles, detrás de nosotros para, lógicamente, mordernos. Y enfrente estaba ya la salida hacia la Alameda y por donde teníamos que escapar. Pero mi hermano se puso a darle patadas en el hocico, no podía con él, y cogió tierra del suelo, se la echó a los ojos y pudimos escapar por la Alameda. Y luego ya coger, después de unas fincas particulares, coger la carretera y tirar carretera abajo hacia la carretera principal, claro. Quiero decir que tengo una cosa muy clavada, porque justamente en aquí está la puerta del patio, ¿no? Ahí. Bueno, pues aquí un poquito más para acá, aquí es donde el comedor, como estaba allá a la derecha, al salir del comedor nos sentamos aquí en este borde, así en fila, en el suelo, y a mi hermano le había cogido Sor Paula, la había cogido, que me había entregado una corteza de pan. No la había cogido, se la guardaba en los testículos para dármela dentro del váter, pero, y ahí en los testículos no registraban, ¿no? Pero ella le había sorprendido por la noche acercándome un poco de pasta de dientes en un alambre para que yo cenara, porque como yo era de los meones que se meaban por la tensión por la noche, pues me dejaban sin comer, sin desayunar y sin cenar. Y por la noche, reptando, me alcanzaba en la cama, tiraba de la manta, me despertaba
y yo me arrancaba con los dientes la piel de las manos, untaba la pasta dentrífica que me daba, la pasta de dientes, con el alambre y hacía como si fuera mantequilla y me comía mi propia piel con la mantequilla que era pasta de dientes, ¿no? Eso le cogió en ese reptar por debajo la Sor Paula tal, y entonces estando aquí saliendo del comedor, le encargó a Sor Ángeles, que era la de la profesora de medianos, que le azotara en castigo. Y aquí yo he estado sentado, ahí tuve que soportar como dos mayores de 15 años, que estaban sobrepasados porque la edad máxima eran 13, pero tenían 15 por circunstancias y servían como de celadores, como de auxiliares, de chivatos para las monjas y de ordenar las filas, etcétera. Y eso le cogieron uno por cada brazo, le arrancaron el cinturón de cuero y le desnudaron de cintura para arriba, y aquí daba las órdenes Sor Ángeles de que le azotaran. Pero no podían con él porque era muy fuerte, aunque era más pequeño, de 11 años, pero era muy nervioso, tenía mucha fuerza y se movía mucho, era muy ágil y no conseguían sujetarle bien, y Sor Ángeles daba los zurriagazos, los latigazos, pues al aire o en el culo o fuera de la espalda. Algunos sí acertaba, otros no, y le resultó muy trabajoso azotarle. Aquí fue, en este punto. Pero luego ya terminé, antes de salir del colegio, de andarme todas las columnas, o sea, lo que es todo el pórtico de adelante a atrás, perfectamente, ¿no? Bueno, sí, las ventanas, aquí había una ventana grande, ¿no? Que es la de las duchas. Aquí, ¿no? Aquí a la izquierda. Aquí, exactamente, eso es. Bueno, aquí era donde los niños ricos ponían la merienda y se pegaban la gran zampada, y algunos pobres pues veníamos a mendigarle a los otros compañeros que tenían, no es que fueran ricos, pero tenían mejor estatus social, tenían madres que venían a verles, y entonces pues le pedíamos que nos dieran una galleta, que les dieran una onza de chocolate, y bueno, pues eso era muy triste, pero así funcionaba. Si rodeamos por aquí, vamos a dar a la ventana por donde nos íbamos a escapar, que luego nos escapamos por las del retrete, pero si seguimos por aquí, aquí a la izquierda... Ahí hay una higuera, sigue un poquito más para adelante y ya giras. Aquí a la izquierda está otra ventana que daba a las duchas, por donde queríamos escaparnos, pero esta ventana estaba demasiado alta para mí, esta, porque yo era... ¿Esto es una entrada? Sí, han hecho una puerta ahí. ¿Han hecho una puerta? No, de la ventana, pero han hecho una puerta. Bueno, pues esto era... Ahora, últimamente debe haber muchos lavabos que van a las duchas. Bueno, esto era una ventana que era, que ahora es fajita para mi estatura, pero entonces era gigantesca yo aparte de tener 6 añitos, es que era muy bajito, aparentaba 4, así, era muy bajito, ¿no? Y entonces esto para mí era muy alto, claro. Y un poquito más adelante, aquí hay una puerta que han hecho, claro, esta no estaba. Pero ahora aquí estaban entonces las ventanas de los váteres. Sí. Efectivamente. Sí, hay 3. Aquí hay 3, claro, 3, como he dicho antes. Y aquí jugábamos a las 4 esquinas, aquí. Y aquí estaba la puerta de la cocina, aquí. Aquí estaba la puerta que entraba a la cocina. Y aquí había una campana donde se cantaba el Ángelus, aquí arriba. Pero ahora no estará la campana. No está la campana, pero bueno, pues aquí arriba estaban las habitaciones de las monjas, ahí arriba. Aquí estaba la cocina y ahí arriba las habitaciones de las monjas. Y ahí, aquí en esta pared que está lisa, ¿no? No tiene ventanas, ¿no? Ahora ya sí tiene. Ah, amigo, pues estas son nuevas. Bueno, pues aquí estaba sin ventanas. Y era donde nos ponían a mirar yo me acuerdo que pusieron la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, no sé qué, que era mirar la estampita y luego quitarte la estampa y se veía aquí en grande, claro, porque la retina, al hacer perspectiva, aquí se agrandaba y se veía en toda la fachada en grande, cada eso te duraba unos segundos nada más, pero tú te sorprendías mucho, ¿no? Y por aquí estaba, ya te digo, la entrada a la cocina. Pues lo que estaba más para allá, ya metiéndose aquí a la izquierda. Pues estoy yo delante porque hay una alcantarilla abierta. Por aquí estaba la fuente, que casi no nos dejaban beber agua porque había sequía. ¿Tenía pilón la fuente debajo? Sí,
Pues entonces es ahí. Es ahí. O está el pilón, sí está. Claro, claro, la claro. del pilón es eso. Claro, claro, efectivamente. Ahí Efectivamente. está el pilón. Exacto. Bueno, pues aquí nos daban medio vaso. Y teníamos que guardar una cola enorme de todo el colegio que te tocara medio vaso. Un poquito para acá, pero ten cuidado que hay cosas en el suelo. Por aquí no entrábamos nunca, ¿eh? Mira. No entrábamos nunca. Ven un segundo. Tira para adelante con cuidado, despacito, despacito. Despacito, para adelante. Vale, ahí tienes un trozo de mármol. Sí. Y aquí si tocas, un poquito más adelante. Esto es una de las pilas que se conservan de las antiguas. Pero no, que yo sepa, no estaban aquí, estaban allí. Puede que como han cambiado tanto, Eso pero ya... esta tiene incluso la tabla de lavar. Sí. Es que tenían no la tabla, sino que era el propio de obra. Propio de obra. Claro. Mira, déjame el bastón. Sí. Pero cógelo. A ver, un poquito más adelante. Eso es la tabla de lavar. A ver, ten el bastón un momento. Ten cuidado que hay un cógeme el bastón. Esto, claro. Eso es claro, efectivamente, sí. Pues esto es de lo poco que se conserva de sí. Pero esas estaban, las que yo recuerdo, estaban más para allá. A lo mejor había alguna que yo no me fijé y estaba ahí. Claro, allí estaba todo aquello, era alambrada, y detrás de la alambrada colgaban toda la ropa. Bueno, ¿qué ropa? Pues siempre eran calzoncillos y camisetas, porque otra ropa no teníamos. O sea, los jerseys no los lavaban nunca, estaban todos rotos por los codos. Calcetines no usábamos ni en invierno ni en verano. Tenías en verano sandalias o alpargatas, y en invierno sandalias o unas botitas súper rotas que te pinchaban los clavos, porque estaban muy mal, pero nunca usamos ni pijama, ni calcetines, de eso no lo conocimos nunca. Solamente conocimos tampoco pañuelos, por ejemplo, tampoco. Nos limpiábamos los mocos con la manga, claro, porque no había ni papel higiénico tampoco, eso no existía. Te limpiabas con el dedo y firmabas en la pared. Y ahí estaban todos los baldosines llenos de firmas. Entonces aquí ya, al traspasar la alambrada, bajando por aquí, a la derecha estaba la pocilga, la de los cerdos. Y entonces me empujaba para adelante y me echaba a la cara de los cerdos, ¿no? Y los cerdos me hacían eso, y claro, eso era espantoso yo creí que me iban a comer, claro. Y ocupaba todo el pasillo, allí estábamos los pequeñitos, los parvulitos, y ahí los mayores. Y entonces Sor Ana María estaba aquí rezando las preces, y estaba 2 escalones más arriba aquí. A ver, niños, que vamos a la cama y hay que rezar las preces. Entonces empezó: Dios te salve María, llena eres de... Es lo primero. Pero claro, ahí no quedó la cosa, sino que inmediatamente uno de allí de la derecha hizo mucho más fuerte. Y entonces se quedó blanca. La monja se quedó blanca, era la que ha dicho esta señora, Sor Ana María, que entonces era nueva. Y lo que hizo fue saltar aquí, se dirigió para acá, que estaba yo ahí, y el mayor vigilante se chivó que era yo. Y me quedó así mirando abajo, porque era muy pequeñito, y le dio miedo castigarme, ni pegarme, ni nada, porque era tan chiquitito. Pero se fue aquel de allí, Andrés, y Andrés lo castigó hasta toda la noche en el patio, en calzoncillos. Claro. Bueno, vamos para arriba. Pero aquí debía ser donde apareció el demonio. El demonio era un señor vestido serio, de unos 30-35 años, vestido de negro. Aquí nunca, y menos por la noche, aparecía un hombre, jamás. Entonces aquí apareció vestido de negro y pasó lo siguiente. Yo venía de los cuartos de baño, y entonces al pasar por aquí hacia mi cama, hacia el dormitorio, yo vi este señor aquí con traje negro, muy recto, quieto, sin hacer nada, mirando al fondo del dormitorio, y yo pensé, con el pensamiento nada más, que era el demonio. Entonces yo me fui al fondo del dormitorio, estaba mi cama, y dio la casualidad de que justo cuando llegué al fondo del dormitorio caí de rodillas
y todos los niños del dormitorio, que éramos 30, llorando y rezando a la vez, al mismo tiempo. Porque todos habían comprendido en el mismo instante, sin que nadie dijera nada, que este señor era el demonio. Al día siguiente llamaron al párroco y las monjas con el párroco empezaron aquí a echar cubos de agua bendita para esquivar y diluir el shock que producía la presencia del demonio aquí. Pero lo vimos todos los niños, y todos los niños caímos al mismo tiempo rezando el Padre Nuestro, sin que nadie diera órdenes de ninguna clase. Y al día siguiente se dieron cuenta las monjas de que verdaderamente era una aparición colectiva. Y vino el párroco dio la orden de que echaran aquí cubos y cubos y cubos de agua bendita. Tenedores en sí en el espacio fluorescentes. Entonces empezamos a chillar todos, a llorar, a llorar. Salía la monja de guardia, que precisamente era la que estaba aquí, era Sor Paula, y entonces decía, venga, voy a encender la luz, y te encendía la luz y todo desaparecía. Volvía a meterse, a apagar la luz y otra vez los tenedores. Y así estuvimos toda la noche.